Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 3. Versículos del 9 al 31. Unos y otros están sujetos al yugo del pecado, del cual no puede librarlos la ley, sino la fe en Jesucristo. Versos del 9 al 20. Por lo cual ninguno debe gloriarse en las obras de la ley. Versos del 21 al 31. 9. Pues ¿qué tenemos nosotros alguna ventaja sobre ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos convencido que judíos y gentiles están todos debajo de pecado. 10. Así como está escrito, no hay ninguno justo. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga bien, no hay ni uno solo. 13. La garganta de ellos es sepulcro abierto. Con sus lenguas fabricaban engaños. Veneno de áspides bajo los labios de ellos. 14. Cuya boca está llena de maldición y de amargura. 15. Veloces los pies de ellos, para derramar sangre. 16. Quebranto y calamidad en los caminos de ellos. 17. Y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. 19. Sabemos pues, que cuanto la ley dice, aquellos que en la ley están lo dice, para que toda boca sea cerrada, y todo el mundo se sujete a Dios. 20. Porque por obras de ley no será justificado ningún hombre delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. 21. Mas ahora sin ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley, y por los profetas. 22. Y la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en él, porque no hay distinción. 23. Pues todos pecaron, y tienen necesidad de la gloria de Dios. 24. Justificados gratuitamente por la gracia del mismo, por la redención que es en Jesucristo. 25. A quien Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, a fin de manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados. 26. En la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin que Él sea hallado justo, y justificador de aquel que tiene la fe de Jesucristo. 27. ¿Dónde está pues el motivo de tu gloria? Excluida queda. ¿Por qué ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Y así concluimos que es justificado el hombre por la fe, sin las obras de la ley. 29. ¿Por ventura Dios es solamente de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, por cierto, es también de los gentiles. 30. Porque en verdad un solo Dios es, que por la fe justifica la circuncisión, y por la fe el prepucio. 31. ¿Destruimos pues la ley por la fe? No, por cierto. Antes establecemos la ley. Comentarios. 9. Pues que, ¿tenemos nosotros alguna ventaja, 1, sobre ellos? 1. Nosotros los judíos tendremos alguna ventaja más que los gentiles en la verdadera justicia y dignidad delante de Dios. De ninguna manera, responde el apóstol, porque todos sin excepción somos esclavos del pecado. Véanse los capítulos precedentes y los versículos 1 y 5 del presente. 10. Así como está escrito. 1. El apóstol sigue la versión de los 70. No hay ninguno justo. 2. Texto griego, udeis, ni uno. No hay uno que no sea pecador, o por su propia acción, o por el vicio de su origen. 12. Todos se desviaron. 1. De la verdad y de la justicia. 13. La garganta de ellos es sepulcro abierto. 1. Contra la honra y vida de su prójimo, calumniándole y ofendiéndole por todos los caminos. 16. Quebranto y calamidad en los caminos de ellos. 1. En toda su conducta y acciones no respiran otra cosa que crueldades y violencias,
procurando la ruina y la pérdida de los otros. 17. Y no conocieron camino de paz. 1. No saben qué cosa sea paz ni vivir en ella, se alimentan con la discordia, con las riñas, y con la confusión que introducen en todas partes. 18. No hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. 1. Han renunciado a todo aquello que los pueda refrenar y contener, de manera que ni respetan a los hombres ni temen a Dios. 19. Sabemos pues, que cuanto la ley dice, a aquellos que en la ley están lo dice, para que toda boca sea cerrada. 1. Manuscrito, sea guarnida. Y todo el mundo se sujete a Dios. 2. Como si dijera, no repliquéis, oh judíos, que todo esto que acabo de decir habla con los gentiles, y no con vosotros. Con vosotros habla, puesto que la escritura del Antiguo Testamento, de donde se han tomado todos estos lugares, a vosotros principalmente dirige sus advertencias, sus amenazas y sus promesas. Y así todos, sin excepción, debemos reconocer que hemos merecido, o por nuestros propios pecados, o por el del primer padre, que contraemos cuando somos concebidos, el ser condenados a las penas temporales y eternas que son consecuencia del pecado. Según el orden de su justicia. Por ley unas veces se entiende el Pentateuco, otras el Antiguo Testamento. 20. Porque por obras de ley no será justificado ningún hombre delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. 1. Todo hombre, sea judío o sea gentil, nace injusto y esclavo del pecado. Y mientras no tiene otro apoyo que las fuerzas naturales, y aun el conocimiento de la ley de Dios, no puede salir de esta esclavitud y justificarse. Se justificaría sin duda si cumpliera la ley fielmente, capítulo 2, verso 13. Mas no puede cumplirla sino por la gracia de Dios que nos granjeó Jesucristo con su sangre. Si cree que solo tiene necesidad de conocer la ley para observarla como debe, permanecerá en su injusticia, porque la letra de la ley separada del Espíritu, solo señala al hombre cuáles son sus obligaciones, pero sin hacérselas amar. Le arguye y condena de sus desobediencias y de sus rebeldías contra Dios, pero no le hace fiel y obediente a sus preceptos. 21. Mas ahora sin ley se ha manifestado la justicia de Dios, 1. Atestiguada por la ley y por los profetas. 1. La justicia que nos hace agradables a Dios por la fe en Jesucristo, y por la predicación de su Evangelio, que fue anunciada y confirmada por Moisés y por los profetas. 22. Y la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo para todos. 1. Como principio y fundamento de la justificación. Y sobre todos los que creen en él, porque no hay distinción. 2. Sin distinción de judío o gentil. 23. Pues todos pecaron, y tienen necesidad de la gloria de Dios. 1. Manuscrito, ¿cuál es la gloria de Dios? Porque como el mal es común a todos, todos tienen necesidad de este remedio. 24. Justificados gratuitamente por la gracia del mismo, por la redención que es en Jesucristo. 1. Porque ninguna de las cosas que preceden a esta justificación, ya sea la fe, ya las obras, pueden merecer esta gracia que concede Dios gratuitamente a los hombres en consideración del precio infinito de los méritos de Jesucristo. Concilio Tridentino, sesión octava, capítulo 8. 25. A quien Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, a fin de manifestar su justicia, 1. Por la remisión de los pecados pasados. 1. A quien Dios de toda eternidad destinó para que ofreciéndose víctima por los hombres, fuese el único mediador de su reconciliación con Dios, dando con esto muestras del exceso de su bondad y misericordia, o de que siendo el justo en sí mismo, solo él puede comunicar a los hombres esta justicia por Jesucristo. 26. En la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo. 1. De la ley de gracia. 27. ¿Dónde está pues el motivo de tu gloria? 1. Excluida queda. 1. Siendo esto así como lo es, ¿qué fundamento o qué motivo tienes, oh judío, para creer que eres algo más que el gentil? ¿Por qué ley? 2. De las obras, no, sino por la ley de la fe. 2. Por la ley que ordena las obras, y que no tiene otra ventaja. No, por cierto, lo es por la del Evangelio que enseña al hombre que no puede justificarse sino por la fe en Jesucristo. 28. Y así concluimos que es justificado el hombre por la fe, sin las obras de la ley.
1. El apóstol habla aquí de las obras que el hombre puede esperar de las fuerzas naturales, y sobre las cuales pretende fundar su propia justicia. Tales obras, según el apóstol, para nada conducen. Mas si el hombre instruido en las verdades de la salud, y movido interiormente por el Espíritu Santo, se vuelve a Dios por un movimiento libre de la voluntad, si cree sin dudar todo lo que Dios ha revelado y ha prometido, si reconoce humildemente que es pecador, rodeado de tinieblas, esclavo de sus pasiones, y que no puede dar ni aun el primer paso para salir de este estado, sino por una gracia que Dios no le debe, y que él no puede merecer, pero que Jesucristo le ha ganado con su sangre, si aterrado antes, útilmente a la vista de la justicia de Dios y a la consideración de sus pecados, entra en una firme confianza en su bondad infinita y en la redención superabundante de Jesucristo, si comienza a amar a Dios como fuente de toda justicia, si por el motivo de un tal amor aborrece y detesta sus pecados, y últimamente si toma una firme resolución de comenzar una nueva vida, y de observar los mandamientos de Dios, contando no sobre sus fuerzas, sino sobre los auxilios de aquel que es todopoderoso. Para sostenerle, son todas estas disposiciones en las que la fe es el principio y la raíz, y a las que se concede la gracia de la justificación, en lugar de que aquel que se apoya sobre sus obras permanece injusto a los ojos de Dios. Concilio Tridentino, sesión sexta, capítulo sexto. 30. Porque en verdad un solo Dios es, que por la fe justifica, 1. La circuncisión, y por la fe el prepucio. 1. A judíos y a gentiles. 31. Destruimos pues la ley por la fe. No por cierto, antes establecemos la ley. 1. Poniendo San Pablo la fe por fundamento de la justicia, lejos de destruir la ley, asegura su cumplimiento, puesto que por sola la fe se puede llegar al cumplimiento y fin de la ley.